Pero también hay personas que tienen el deseo y el anhelo en su corazón de que la vida de las personas sean transformadas. Y esta mujer Dios la ha usado para transformar vidas. Amén. Y Dios me decía, a través de la predicación de mi palabra, compartir mi pensamiento, es un escenario sublime, es un escenario especial que yo he entregado a ella, para que tu vida, para que sus vidas, para que mi vida sea transformada. Tu vida y mi vida nunca podrá quedar igual cuando baja de parte de Dios una palabra y ministra nuestros corazones. Amén. Mientras escuchas, ¿me puedes hacer el favor de levantarte? Invito a la congregación a unirnos en esta adoración. Se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Vamos, dilo. Fuerte. Su propósito es llevarte a otro nivel y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Vamos a dar ese fuerte aplauso al Señor. Vamos. Vamos. Vamos, dígalo. Ahí está Visión de Águila. La verdad en tu vida. Declaro eso sobre Visión de Águila, no hagan más. Vamos. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra. Vamos, vamos, Espíritu de Dios ahora desciende sobre este pueblo. Que cada uno pueda apropiarse de su propósito. Que cada uno pueda apropiarse de los pensamientos que tú tuviste con ellos. Está el poder. Aleluya. ¿Por qué no me acompañas a orar? Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo de Dios, recuérdame mi propósito.
todo espíritu de distracción, somnolencia, toda perturbación que quiera robar la atención de este pueblo para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, activo ahora, Señor, la presencia tuya, tomando su mente y su corazón, para que tu palabra pueda ser recibida, para que tu palabra pueda ser comida y evidenciarse en ellos a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo, calla el hombre para que hables tú, Señor. Y declaramos este lugar cubierto de la atmósfera tuya. Padre, que no haya nada más importante en esta hora que tu presencia para nosotros. En el nombre de Jesús. Aplauso. Y dígale al Espíritu Santo, siéntate conmigo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es una persona? Amén. Por favor, me facilitan agua. Agua o la bebida, por favor. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es una persona? Amén. ¿Cuántos lo saben? La gente piensa que el Espíritu Santo lo manifiestan a veces, no, que Él es una paloma. Bueno, puede traer paz y las palomas simbolizan la paz. Voy a pedir que los ministros de alabanza se me queden muy cerquita, muy cerca, ¿ya? Las danzarinas también las quiero muy cerca. Y yo quiero decirle a usted que el Espíritu Santo, al igual que usted siente, ¿cuántos sabían eso? Él se incomoda como se incomoda usted. Pero también es honrado cuando usted, se alegra cuando usted le honra. Así que en este momento, cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, quédate aquí, permanece aquí. Y se va a dar cuenta usted que Él lo va a hacer. Amén. Yo lo siento desde la madrugada. Amén. Al abrir sus ojos, tú le dices: eres bienvenido, Espíritu Santo. No importa que lo que veas a tu alrededor no sea muy bonito, pero la presencia de Él es real. Bien. Una iglesia que camina en su propósito. Amén. Vamos a la palabra, al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, 1 al 15. Libro de Eclesiastés. Vamos a concentrarnos en dos textos. Y libro de Hechos, capítulo 13, verso 16. Eclesiastés, por favor, me ayudan con la palabra para no forzarme mucho la voz. ¿Cuántos lo tienen? Eclesiastés,
capítulo 3. Pero vamos a leer el primer versículo y luego vamos al libro de Hechos, capítulo 13, verso 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Seguimos, ¿qué va? A ver, 1 al 15. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abstenerse de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él temamos los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Denle un aplauso al Señor por esa hermosa palabra. Y el libro de Hechos, capítulo 13, verso 16, para encuadrarnos en la atmósfera de esta palabra. Hechos, capítulo 3, 16. Hechos, capítulo 3, verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Una iglesia que camina en su propósito. El texto de Eclesiastés es un texto muy conocido por todos. Es un texto muy famoso. A mi modo de ver, es el más famoso de todo este libro. A mi modo de ver, es el más significativo para lo que hoy como congregación quiero compartirle. Por ello, es bueno tener en cuenta el contexto para entender su origen. Y es que justamente hay tantas cosas que rodean la existencia del hombre, tantos eventos que rodean su vida, que por eso es muy importante entender lo que Dios a través de esta palabra quiere enseñarnos. En la vida del hombre hay muchas cosas que el hombre realiza, hay muchas obras que el hombre realiza. Y si bien es cierto, son buenas, no definen su propósito. El hombre puede hacer muchas cosas y a mucha gente puede parecerle muy buenas, aún cosas que son parte de él mismo. Somos mortales condenados a perecer. Y nuestro trabajo y lo que hacemos en este mundo
perecerá con nosotros. Eso es lo que está transmitiendo Salomón. Por ello es que como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, debemos asegurarnos, iglesia, que lo que hagamos en esta tierra, mientras existamos en ella, esté dentro del propósito que Dios estableció y definió para cada uno de nosotros. Amén. Todos los seres humanos, en su condición de seres mortales, cristianos o no, realizarán muchas cosas, pero no todos tienen la capacidad de cumplir su propósito en esta tierra, a menos que su mirada se vuelva hacia Dios. Amén. Cuenta un relato que en una ciudad cualquiera, un policía encontró en una calle fría, más o menos a las 5 de la mañana, a un filósofo alemán muy conocido. No le digo su nombre porque soy mala con el inglés y no sé pronunciar, pero es un filósofo, ¿verdad? En la cubierta de esa fría calle, este filósofo, que era muy reconocido, tanto es así que el policía lo identificó. Esto llamó tanto la atención del funcionario que se acercó a él y le preguntó. Él sí sabía, porque era un hombre famoso, pero la condición en la que estaba le llamó la atención. Le dijo: ¿quién es usted? El policía le hizo esta pregunta. Y entonces, más extraño le pareció al policía la respuesta de este hombre. Él le dijo: eso desearía saber. ¿Quién soy yo? Para este hombre, la vida era esencialmente sufrimiento. Y aun cuando el hombre logre momentáneamente escapar de él, termina por caer de manera inexorable en el insoportable vacío del aburrimiento. Esto fue la explicación que le dio el filósofo ante la pregunta que le hizo el funcionario. Comenzó a hablarle de la concepción que él tenía de la vida. Entonces el funcionario entendió por qué razón un hombre tan famoso estaba a esas horas de la madrugada en una solitaria calle de la ciudad, en una actitud tan deprimente. Mis amados, según el pensamiento de los hombres, la existencia humana es un constante movimiento entre el dolor y el tedio. Ese era el pensamiento de este filósofo. Y es que al pensar en esto, nos ubicamos en la condición de muchas personas que, como este filósofo, a pesar de ser tan inteligente, tan dotado de un gran conocimiento, no conocía el propósito de su vida. La vida de cualquiera de nosotros, por muy exitosa que sea, si no está enmarcada en el propósito de Dios, puede parecer una vida o puede resultar ser una vida monótona, aburrida y marcada únicamente por eventos, no por la voluntad de un Dios todopoderoso que lo creó desde antes de la fundación del mundo. Y así muchos de nosotros podemos estar viviendo en este mundo. ¿Saben por qué? Porque una vida sin Dios
es una vida sin propósito. Vuélvete hacia alguien y dile: tu vida sin Dios no tiene propósito. Y tu vida en Dios está cargada de propósito. La vida tuya y mía sin Dios no tiene propósito. Porque Dios es el único que le da propósito a nuestra vida. Ese es el Dios, el único que conoce el propósito de nuestra vida. Y cuando Dios no está en nuestra vida, nuestra existencia no es más que lo que definió ese filósofo: un andar rutinario y vacío. Pero yo estoy en esta hora frente a un pueblo que conoce su propósito y sabe que a los que aman a Dios, aún todo lo malo que pase, ayuda para bien. Porque tengo propósito. Vamos, tú que llegaste en esta mañana deprimido, vamos a darle fuertes aplausos al Señor. Tú que tienes una crisis en tu matrimonio, tú que tienes un problema de salud, yo vengo a decirte: hay propósito en tu vida y no morirás hasta que se cumpla. Así es. Porque Dios está en mi vida. Y si Dios está en mi vida, mi propósito está claro. Iglesia, el hombre de la narración era un hombre afamado. Era un hombre inteligente. Era un hombre que había tenido muchos éxitos. Alguien que para escribir de esa manera, como él escribió, es porque esa persona le dedicó tiempo a evaluar su vida. Él no estaba escribiendo de los demás. Él se dedicó a pensar en el sentido de su vida. Y al pasar los años, como una respuesta a ese análisis, se encontró que ni siquiera él mismo sabía quién era. Por eso la respuesta: no sé quién soy. Nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos una identidad. Amén. Tenemos una identidad porque Dios le dio identidad a tu vida a través de la persona de Jesucristo. Por eso el propósito de Dios está definido a partir de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Se te fue revelado que antes de la fundación del mundo ya Dios había planeado algo para nosotros. Por eso no te olvides del plan original. Esa búsqueda que hizo ese filósofo de la narración es la misma que mucha gente hoy en el mundo se está haciendo. Hay gente que hoy invierte mucho tiempo. Hay gente que invierte recursos solo para algo, para conocer su propósito. Y en aras de ello invierten gran cantidad de su tiempo y de sus energías. Por eso encontramos gente que aún llegando a la quinta o sexta etapa de su vida, aquí no hay de eso. Aquí todos los que estamos en las primeras 3 décadas de nuestra vida. Amén. Todo aquí tiene de 30 para abajo. Amén. Porque Dios nos ha rejuvenecido, amén. Hay gente que llega a los 70, aún a los 80 y no conoce el propósito de su vida. Vuélvete hacia alguien y dile: no morirás hasta cuando no conozcas el propósito en tu vida. Por eso ves personas que hablan, ves personas vacías. Por eso encuentras gente hueca. Por eso ves gente que invierte más de la mitad del tiempo en esta tierra y prueban una cosa y prueban otra. Se van de una congregación, se van para otra, cambian de marido, cambian de mujer, cambian de carro, cambian de barrio. Aló, aquí no hay de esa. ¿Saben por qué?
Porque no conocen el propósito de Dios en su vida. Cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, dice la Biblia que aun cuando pasen ríos no me ahogo, ni el fuego me quema. Amén. Porque vivo confiado en lo que Dios ha determinado para mí, para mi familia, para mi nación. Amén. Un pastor narra que un día entrevistó a un general de la nación. Un hombre que a sus 80 años tenía una larga carrera de triunfos, poder, dinero, gloria humana. Este pastor, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo, al acercarse, le formuló la siguiente pregunta: ¿qué se siente a su edad cuando se han tenido tantos éxitos? Este hombre, con lágrimas en los ojos, dijo: me siento vacío. Me siento vacío. El pastor le volvió a preguntar: general, ¿sabe usted por qué se siente vacío? La respuesta fue una negación. El general, el anciano, le dijo: no lo sé, solamente sé que me siento vacío. Entonces el pastor le dijo: general, ¿quiere usted saber la razón por la cual usted se siente así? El hombre asintió con la cabeza. Y fue el momento en que el pastor aprovechó para hablarle nada más y nada menos que de Jesucristo. Jesucristo y del evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Ese día, el general, que tenía más de 5 estrellas colgándole en su pecho, entregó su vida al Señor y descubrió cuál era realmente, a la edad de los 80 años, en ese momento descubrió cuál era realmente el sentido de la vida. En otras palabras, conoció el propósito de su vida. Y yo creo que tú y yo no tenemos que esperar 80 años, porque en este tiempo Dios ha traído, ¿verdad?, a visión de águila, que ha sido para la vida de muchos la revelación del propósito de Dios. Jesucristo vino a esta tierra a darle sentido a tu vida. Jesucristo vino a este mundo a mostrarte el propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, tú y yo hoy no caminamos vacíos, sino que caminamos en el propósito. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios puede revelarte el propósito de tu vida. Solo Dios. Nadie más puede hacerlo. El libro de Salmos capítulo 32 verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, vuélvete hacia alguien, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Los ojos del Señor están puestos sobre ti. El propósito de Dios para tu vida te indica que tu vida está monitoreada por el Dios vivo. Amén. Mi amado, es que una vida en Cristo es y será una vida que camina en propósito. ¿Cuántos no han recibido a Cristo? ¿Cuántas personas que las que acompañan esta mañana no han recibido todavía a Cristo en su corazón? Tú que me estás escuchando, si no has recibido todavía a Cristo en tu corazón, si no lo has traído a tu vida, por muchos logros que hayas obtenido, yo tengo que decirte que tu vida no camina en propósito. Todavía no se te ha revelado el propósito. Hasta que Cristo no llega a tu vida, no conocerás el propósito de ella. Solo Él puede darle propósito. Por ende, tu vida
sin Dios, sin Cristo, será una vida vacía. Pero cuando Cristo llega a tu vida, mira lo que pasa. Cuando Cristo llega a tu vida, constantemente tú vas a experimentar un monitoreo, una protección divina sobre ti, porque los que caminan bajo la cubierta de Dios no tendremos temor de nada. Cuando nosotros caminamos en el propósito, nuestra vida está cubierta por las alas de ese gran Padre que cubre a sus hijos. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temes mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque yo camino en el propósito de Dios para mi vida. La semana pasada, de manera magistral, compartía el pastor Jaime la vida de un hombre, Sansón. Y hoy quiero recordarles algunas cosas que ministraron con esa enseñanza. Sansón, porque es bueno que tú recuerdes algunos aspectos importantes de conocer tu propósito. Sansón se apartó de su propósito. Amén. Sansón apartó su mirada de Dios. Y cuando tú apartas tu mirada de Dios, apartas tu mirada de tu propósito. Apartar su mirada de Dios implica movernos por fuera del propósito de Dios. Y yo creo que nos quedó muy claro con la enseñanza del pastor cuáles son las consecuencias que esto trae. Lo único que trae a tu vida una victoria rotunda, una bendición innegable bajo cualquier circunstancia que tengas que vivir, es la certeza que estás caminando en el propósito de Dios. Tú que me estás escuchando, que estás pasando por un momento doloroso, mi hermano que me escuchas en esta hora, la prueba por lo que estás pasando, la situación por la que estás pasando, pasará y saldrás airoso, saldrás airosa de ella. ¿Sabes por qué? Porque te estás moviendo en el propósito. ¿Sabes? Hace un tiempo hay momentos en que nosotros como siervos de Dios a veces sentimos los embates del ministerio, los golpes que a veces recibimos, y hay momentos en que nuestras rodillas se doblan, nos sentimos que estamos quebrados, sentimos un profundo dolor. Y en ese momento tú y yo debemos recordar que lo que estamos haciendo está dentro de un propósito de Dios, que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que estamos sirviendo al Dios que nos llamó. Entonces en ese momento el Señor te dice: sigue caminando en mi propósito, que yo soy quien te monitoreo. Sigue avanzando, no te apartes tu mirada de mí, que yo tengo el control. Cuando alguien camina en el propósito de Dios, ni las penas más profundas logran apartar tu mirada de Dios. Cuando alguien camina en el propósito de Dios, ni el ofrecimiento más jugoso logra seducirte. El gran problema de Sansón fue que dejó de caminar en el propósito de Dios. Apartar su mirada de Dios implica entonces apartarnos del propósito de Dios. Hoy quiero decirte que Dios quiere que como cuerpo, como congregación, recordemos nuestro propósito. Recordemos nuestro propósito. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que aquí hay alguien que no tiene propósito? No, ¿verdad? ¿Aquí hay alguien que no tiene propósito? Por supuesto que no. ¿Saben por qué? Porque todos fuimos concebidos en la mente de Dios. El que tú no estés sirviendo en un ministerio en este momento no quiere decir que no tienes propósito. Escúchame, vuélvete hacia alguien y dile: tú tienes propósito.
porque fuiste concebido en la mente de Dios. Nadie puede descalificar lo que Dios concibió, y la mente de Dios es una mente perfecta. Amén. El gran problema es que nosotros no hemos vuelto nuestra mirada hacia el que estableció el propósito. Claro que Dios tiene propósito para tu vida. En ti hay un propósito. En ti, en todos hay un propósito. El problema es que muchos no lo conocen. Amén. Muchos no lo conocen. Todos nosotros vinimos a este mundo con un propósito que nació en la mente de Dios. Y el origen de todo propósito es Él. Apartarse de Dios entonces es vivir una vida vacía. Dios te dotó con habilidades y dones. ¿Sabes para qué? Para el cumplimiento de tu propósito. Dios le dio a Sansón una fuerza sobrenatural. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pero la fuerza que le dio Dios a Sansón no era para que derribara el muro y se matara a él con todo el mundo. No, era para que liberara a su pueblo de los filisteos. Amén. Pero Sansón, al apartar su mirada de Dios, se olvidó de su propósito, y las habilidades, los dones que Dios le dio, los usó de manera equivocada. ¿Cuántos Sansón hay por aquí? Ninguno. Escuchen una cosa. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando tú caigas en la tentación de menospreciarte o de menospreciar lo que haces en Dios, debes recordar algo. No fuiste tú quien escogió el propósito. Nadie escogió su propósito. Nuestro propósito lo escogió Dios. En el cuerpo de Cristo, todo el mundo es útil. Todos somos útiles y respondemos a un propósito divino. Mas hoy yo te llamo, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Tú que has estado ahí sentado, tú que has estado sentada pensando que no predicas bonito, que no cantas bonito, estás equivocado. Dios también tiene propósitos contigo. Sacude a alguien y dile: Dios tiene propósitos contigo. La semana pasada también el pastor Jaime narraba un poquito de lo que fue la historia de Visión de Águila. Como congregación, cuando nacimos, mucha gente no creía. Amén. La gente no creía en lo que Dios nos había entregado. Muchos no daban un peso por nosotros. Algunos se acercaban a nuestros lugares de reunión para ver qué pasaba. Algunos decían: eso no dura mucho. ¿Cuánta gente no te ha mirado y te ha dicho, cuando tú emprendes un proyecto, cuando tú estás cumpliendo un propósito, eso no va a durar mucho? Vamos a ver cuánto tiempo le dura. Escúchame, cuando nosotros conocemos el propósito, no importa los comienzos pequeños, porque el final será grande, porque quien definió nuestro propósito fue el Señor. ¿Sabes? Escúchame una cosa, fue Dios quien definió el propósito de Visión de Águila. Fue Dios quien estableció esta visión a favor de tu vida, de tu familia, de Cartagena, de Colombia y de todo el mundo donde llegue este mensaje. Así pues, que es necesario que como miembros de este cuerpo deseemos de todo corazón que cada día este propósito pueda cumplirse. El anhelo de nuestro corazón, el anhelo de todos los que estamos comprometidos con esta visión, es que el propósito por el cual Dios la estableció se cumpla. Han pasado 10 años desde el día en que nacimos en esta tierra. Y a lo largo de todo este tiempo hemos visto
Cuántas tormentas se han librado. Hemos visto momentos difíciles. Hemos tenido momentos de alegría. Pero el propósito de Dios permanece firme y seguirá. Porque mientras Él vaya delante de nosotros, ese propósito se mantendrá hasta que Cristo venga. Amén. No importa en qué tiempo llegaste a este lugar. No importa si llegaste hace 10 años, si eres fundador o no. Eres parte del propósito de Dios con Visión de Águila. No sé cuántos tienen 10 años. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tienen 10 años? A ver, los que tienen 10, los que tienen 9, los que tienen 8, los que tienen 7, los que tienen 6, los que tienen 5, los que tienen 4, 3, 2, 1, 6 meses. Es más, 8 días que vinieron la semana pasada y hubo algo que los impulsó a venir hoy. Tú estás en el propósito de Dios para Visión de Águila. Tú estás, vamos, dale. Tú estás, un aplauso al Señor. Ministros de alabanza, vamos, pastores, vamos, siervos, diáconos, intercesores. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Anímate, tú y yo somos parte de ese propósito. Iglesia, Dios nos está confrontando con el propósito. Lo que Dios ha hecho en este tiempo con nosotros es confrontándonos con eso. Nos está recordando a Visión de Águila. Recuerden para qué los llamé. Acuérdense cuál fue el propósito por el cual yo establecí esta visión. Y entendiendo eso, nos miramos cada uno de manera individual. Y tenemos que preguntarnos entonces hoy si mi vida personal está respondiendo al propósito original. Tenemos que preguntarnos si hoy nuestra vida está caminando en el propósito que Dios estableció. Y podemos entonces darnos cuenta como congregación si ese propósito se está cumpliendo o no. Tenemos entonces que partir de lo particular. Yo quiero hacer una pregunta hoy a todos los hijos de esta casa, a todos los miembros de esta congregación. ¿Estás moviéndote en el propósito de Dios para tu vida? Porque si lo estás haciendo como ese gran águila, vamos a seguir siendo formados y seguiremos volando sobre la tormenta. Pero nuestra mirada sigue fija y el diseño original se mantiene firme, inamovible e inconmovible. ¿Sabe por qué? Porque el diseño original lo trazó Jesucristo, quien trajo propósito a nuestra vida. Es importante que evaluemos nuestra vida, porque cada uno de nosotros ha venido formando esta congregación, que como un águila has estado siendo formado a lo largo de estos 10 años. Entonces quiero decirte algo. El propósito en este contexto es la visión que Dios nos ha dado. En el contexto en el que te estoy hablando ahora, el propósito no es más que la visión que Dios entregó a ti y a mí. Es la visión que Dios tiene de cada persona que ha pasado por esa puerta. Cada persona que ha pasado por esa puerta recoge el propósito de Dios para la iglesia de alabanza y adoración, Visión de Águila. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Desde cualquier ministerio en que sirvas, como sacerdotes, como ministros de alabanza, desde cualquier ministerio infantil, tienes que partir del propósito. El propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios para tu vida no ha cambiado. El propósito de Dios con Visión de Águila tampoco, amén, no ha cambiado. Si nosotros nos apartamos de esa visión, entonces podríamos correr el riesgo
que el propósito no se cumpla. Si apartas la mirada del Señor, el propósito en tu vida no se va a poder cumplir. Sansón la apartó y el propósito no se cumplió. Murieron filisteos, muchos. Murió Sansón, pero el pueblo de Dios seguía cautivo. Amén. Escúchame. Si apartas la mirada del Señor, te apartas del propósito. Y entonces, gentes a tu alrededor, familias que están contigo, van a seguir cautivos. Cuando Dios te llamó a través de Isaías 61 para traer sanidad a los enfermos, apertura de las cárceles a los presos, a declarar manto de júbilo en lugar de espíritu enlutado. ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los cautivos siguen cautivos? ¿Por qué los enfermos siguen enfermos? ¿Qué está pasando? Si Dios te llamó a ti con ese propósito, tal vez hemos apartado la mirada. La apartamos de Él. La apartamos del que diseñó tu propósito. ¿Sabías que Dios tiene un propósito con Cartagena? ¿Cuántos lo saben? Yo lo sé, porque estableció Visión de Águila en Cartagena. Pero también tiene un propósito con Barranquilla. Amén. Y cada vez que llega un hijo de Visión de Águila a un lugar, el propósito allí se tiene que cumplir. Amén. Porque nos movemos en ese propósito. Escúchame una cosa. Dios no quiere que tengamos el mismo desenlace que tuvo Sansón. Yo conozco mucha gente que se le dio un propósito, se le reveló un propósito y tuvo el desenlace. Así fue Sansón. Porque una cosa es el propósito y otra cosa es el cumplimiento del propósito. Amén. Sansón se le reveló el propósito a sus padres. A tu vida también se le reveló un propósito. Jesucristo vino a traernos el propósito de Dios para nosotros. Pero hay una distancia entre conocerlo y cumplirlo. Y allí es donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, y de plantarnos en una congregación adecuada, en un lugar adecuado, bajo una cobertura adecuada, para que cada propósito de Dios se pueda cumplir en esta tierra. Porque hay muchas cosas que pueden apartarnos del propósito. Iglesia Visión de Águila, necesitamos una vida orientada. Varón que me escuchas, amigo que me escuchas, los que me ven por la web, yo vengo a decirte hoy, el Señor me decía, necesitan ustedes, necesito yo todos los días una vida orientada a cumplir mis propósitos. Que al abrir nuestros ojos, lo primero que hagamos es decirle al Señor, hágase tu voluntad hoy en mi vida. Amén. Esto, mis amados, es esencial en nuestro andar como cristianos. Porque nosotros seguramente tenemos muchas ideas personales, que como lo dije al comienzo, que sin ser malas, puede que no sean parte del propósito de Dios. Tal vez tú estás pensando que lo mejor que te puede pasar es casarte o tener un negocio, pero le has preguntado si eso está en el propósito de Dios. Algunos quieren irse de viaje, andar por el mundo, a las naciones. Pero le han preguntado al Señor si eso es su propósito.
Amén. Algunos quieren un hijo y hacen de todo. Hasta adoptan un niño. Pero no le preguntaron a Dios si ese era el propósito para esa familia. Y entonces, al pasar el tiempo, nos damos cuenta que aquello que nos parecía bueno y en sí mismo es bueno, pero no estaba en el propósito de Dios para tu vida. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que hacen los que aman a Dios, los que se mueven en el propósito, ayuda para bien. Tú te has preguntado si esos planes que estás haciendo, los que piensan irse a especializar a otro país, los que están, le preguntaron al Señor, eso está en tu propósito en mi vida, porque piensas que esa es una oportunidad, pero posiblemente no sea una bendición, porque Dios no está ahí. Esto nos saca muchos amén. Lo que determina una bendición es que Dios esté. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Las oportunidades no siempre son una bendición, pero la bendición de Dios trae bendiciones y trae oportunidades en Él. Hay caminos que al hombre le parecen justos, pero son caminos de muerte. Mi amada iglesia, hermanos, consiervos que nos escuchan, esas ideas personales que tú tienes tienen que ir a la presencia de Dios, y bajo la dirección del Espíritu Santo deben ser validadas por el que diseñó su propósito en tu vida. Recuerda, no es el propósito tuyo, no es el propósito mío, es el propósito de Él en mi vida. No es tuyo, no te apropies de tu propósito, es de Dios. Valida esas ideas con el propósito de Dios antes de decidir dar un paso. Escúchame, una vida, hay mucha gente, mucho cristiano que tiene una vida hoy orientada horizontalmente. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Bueno, así. Todo lo que haces, lo que decides, voy acá, este trabajo es hacia acá. Se llama una vida orientada horizontal. Es decir, una vida que busca llevar sus más altas aspiraciones de este lado de la eternidad. Acuérdate que Dios es el principio y el fin. Entonces esa vida solamente busca realizar aspiraciones aquí, pero nunca piensa verticalmente, cuando ese debe ser el punto de partida. Amén. Una vida orientada hacia Dios es una vida que camina en propósito. Una vida orientada hacia ti, hacia lo que te rodea, es una vida orientada a satisfacer tus deseos. De todas maneras, hay propósito en tu vida. El gran problema es que no se cumpla, porque Dios todo lo creó bueno en gran manera. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para hacer buenas obras. Iglesia, las cuales fueron preparadas de antemano por Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo, cuando llegáramos a esta tierra, anduviéramos en ella. Amén. Tu propósito en Dios fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, para que el día que tú naciste, a ver, ¿cuántos nacieron, por ejemplo, el 3 de noviembre? Bueno, antes creía que era del 64, era del 63. Del año 1963. A partir de ese momento, comenzara a caminar en el propósito de Dios en esta tierra. Pero ya había sido creado, diseñado en Dios. Así que cuando comenzamos a caminar en obras que Dios nos preparó, tarde que temprano tendrás que regresar al propósito original. Porque seguramente te vas a encontrar con un pez bien grande que te va a tragar y te va a vomitar en una playa después de 3 días. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Escúchame. Cuando caminamos en obras que Dios no preparó, tarde que temprano tendremos que regresar al propósito original. Porque de todas maneras Dios te va a salir al encuentro. Eso implica que has perdido tiempo, recursos, familia. Y algunos, como Sansón, no tuvieron tiempo de regresar. Aló. Vuélvete hacia alguien y dile: camina en el propósito. No en obras que Dios no ha diseñado. ¿Quieres tener una buena vida? ¿Cuántos quieren tener una buena vida? Parece que es como que ¿quieren tener una buena vida? Otra pregunta, ¿quieren vivir una buena vida? Oriéntala hacia los propósitos de Dios para ti. Amén. Una buena vida no es estar durmiendo todo el día, no es tener las uñas largas, no, Señor, no es tener casa, carro, finca, beca, no. Una buena vida no es tener una congregación de 50,000 personas. Yo bendigo las que tienen 50,000. No, una buena vida es la que viven aquellos que se mueven en el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos movemos en el propósito de Dios, muy difícilmente vamos a experimentar fracaso. Muy difícilmente vamos a sentirnos desmotivados. Muy difícilmente vamos a sentirnos amargados. No nos vamos a quejar. ¿Sabe por qué? Porque Dios coloca una alabanza en nosotros para pasar las pruebas. Dios coloca una adoración para enfrentar los momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está orientada en el propósito de Dios. Muy difícilmente una vida llena de insatisfacción podrá decir que muestra el propósito de Dios. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque Dios llena todas las expectativas del ser humano. Cuando tú te mueves en el propósito de Dios, tú nunca estás insatisfecho. Nunca estás insatisfecha. Porque tampoco te vas a quejar, aún en medio de la crisis. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos creó para quejarnos. Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Y muy contrario a los quejosos, muy contrario a los insatisfechos, una vida orientada hacia el propósito de Dios produce satisfacción. Amén. Como la satisfacción que sentíamos nosotros el viernes. ¿Cuántos se gozaron el viernes en este lugar? A pesar de los inconvenientes, de los tirones de oreja audiovisuales, pero nos gozamos en el Señor. Amén.
Porque una vida orientada hacia los propósitos de Dios produce gozo. Y el gozo que produce no es artificial, es un gozo natural. No es copiado de otro, proviene de un corazón que exalta a Dios. Con los recursos que Dios nos ha dado, con eso nos gozamos. Y yo bendigo a los ministros de alabanza, a los servidores, a todas las personas que fueron parte de esa bendición. Y es precisamente esa vida la que Dios quiere darnos en este tiempo. Es la que Dios ha querido entregarnos a través de esta visión. Una vida de abundancia. Amén. Una vida de abundancia. Jesucristo dijo: yo he venido a que tengan ¿qué? Vida. Y la tengan ¿en qué? En abundancia, no poquita. Juan 10:10. Así que hágame el favor y vuélvase a alguien y diga: deja la queja avanza, cámbiala por alabanza. Tú deja la amargura, cambia esa cara. Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y tú y yo nos movemos en ese propósito. Amén. Entonces, iglesia, me preguntarás: pastor, ¿y qué es propósito entonces? Usted ha hablado de todo esto, pero ¿qué es propósito? Es necesario que usted lo sepa. Propósito es la intención original con la cual nosotros fuimos creados. Amén. Es la razón por la que existimos y la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso se llama propósito. Por ello es importante que como hijos de Dios, como congregación, caminemos en el propósito que Dios dijo. ¿Por qué? Escúchame, porque cuando alguien no está en el propósito de Dios, cuando una congregación no se mueve en el propósito de Dios, al igual que los personajes de los que hablamos en la parte introductoria, nuestras vidas carecerán de sentido. Puedes tener muchos recursos, puedes tener muchas cosas materiales, puedes contar con muchas herramientas, pero hay algo que no tienes. Y te la voy a decir. Pastor Winston no vino para ellos. Dilo. Ah, ya vino. Ahí está. Puedes tener muchos recursos, puedes tener habilidades, puedes tener muchas herramientas, pero algo te falta. Te falta la razón por la cual existes. Amén. La razón por la cual existes no es que atesores dinero. A menos que Dios te haya dicho: yo te llamé para ser un financista del reino de los cielos. Ahora sí, tu dinero sí tiene sentido. Amén. La familia que quieres y que te di es para que le sirva a Jehová. Ahora sí. Cuando una persona o una congregación está fuera del propósito de Dios, camina por su cuenta. Camina en la dirección que le da la gana, no en la voluntad de Dios, como Sansón. Cuando caminas en el propósito, todo a tu alrededor se mueve contigo, porque Dios va contigo. Hay un movimiento desde el cielo a la tierra cuando los hijos obedientes de Dios exaltan a Dios. Hay un movimiento aún en las tinieblas cuando un hijo de Dios se levanta a cumplir su propósito. Porque cuando los hijos de Dios se mueven en el propósito, todo cambia, hay movimiento, hay transformación, hay vida y las tinieblas tienen que retroceder. Eso solamente pasa cuando usted se mueve en su propósito. Entonces, si no estamos cambiando, si en tu vida no has visto cambios, si tu familia no ve cambios, si no experimentas esos cambios en tu vida, si la gente que está a tu alrededor no ve cambios, escúchame, es posible
que no te estén moviendo en tu propósito, en el propósito que Dios diseñó para ti. Donde Dios te colocó, ahí pasa algo. Cuando tu vida es orientada hacia tu propósito, algo sucede donde tú estás. Las personas que no conocen su propósito siempre caerán en estados depresivos frente a los fracasos y aún van a sentirse atraídos por la muerte. Tal es el caso de Sansón y de Judas. Pedro también le falló a Dios, también lo traicionó, pero Pedro sabía que había propósitos con él, así que él corrió, lloró, se arrepintió y se levantó. Amén. Pero cuando la gente no conoce su propósito, entonces se ve atraído por la puerta que le parece más fácil, la muerte. El desenlace de Sansón nos ilustra claramente esta enseñanza. Este señor, al apartarse de su propósito, lo único que pensó fue morir él y matar a los filisteos que estaban en el palacio. Los demás quedaron vivitos y felices. Ese es el desenlace de los que no caminan en propósito. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos de suicidio, depresivos? Hay gente visitando, bueno, me perdonan los psicólogos. Yo bendigo a los psicólogos, amén. Los psiquiatras, gente tomando pastillas para dormir. Se les olvidó el propósito porque tienen problemas financieros, porque tienen problemas familiares. Ajá, ¿y dónde está la palabra que te dio Dios para tu familia? Es más fácil ir y tomarte unas pastillas para dormir y cuando te despiertes, ¿qué? ¿Aló? En cambio, cuando caminamos en nuestros propósitos, caminamos en prosperidad. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios no bendice el desorden ni la improvisación. Dios no bendice a la gente que anda inventando cosas de repente para su vida. No, ya Dios estableció un propósito para ti y usted sencillamente tiene que ceñirse a ese propósito. Si Él dijo que tu familia será bendecida, será bendecida. Y levántate cada mañana declarando: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Dios no bendice el desorden. Usted tiene que ordenar su vida. ¿Con qué, pastora? Con el propósito. Dios no bendice las improvisaciones. Dios todo ya lo tiene diseñado. Escúchame, Dios no improvisó nada conmigo. No, señores. Y eso estaba definido con el pastor Paul, con el pastor Jaime, con todos los siervos que estamos aquí. Escúcheme. Y por el contrario, mira, te voy a decir una cosa que te va a quitar ese espíritu de fracaso. Escúchame. Dios financia sus planes y su propósito. Si para cumplir el propósito de Dios necesitamos un edificio, de que viene. Dios, si necesitas una esposa, te la manda. Un esposo te lo manda. Dios financia sus propósitos. Dale más, ese aplauso está muy wichi. Ese aplauso tiene que ser de rompimiento. Si necesita en su propósito un carro, 10 carros, una flota de la financia. Aleluya.
Si para cumplir el propósito de visión de águila necesitamos que ese muro se caiga, Dios lo derriba. Aleluya. Si necesitamos un lote, me lo va a financiar. Él necesitaba todo lo que está aquí y ha provisto todo. A pesar que hay gente que no diezma, que no ofrenda, que no trae primicia, Dios ha financiado visión de águila desde el comienzo y lo seguirá haciendo mientras que cumplamos su propósito. ¿Contigo o sin ti? Quédate con tu plata, que yo me quedo con el propósito. Amén. Ministerio de alabanza. Dios dijo que llevaría esta visión a muchos lugares, que hoy están unos, que mañana no. El propósito de Dios se cumple. No importa con quién, pero el propósito se cumple. Así que, mis amados, quienes caminan en el propósito, el reloj, me avisan, por favor. Como si la pastora, entonces nadie se atreve a tocar aquí. Solo hay uno que se atreve a eso. Quienes no caminan en el propósito nunca encuentran felicidad. Aleluya. Sacude a alguien y dile: ¿quieres ser feliz? Camina en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué no encuentran felicidad? Tampoco se satisfacen con nada. Nada de lo que hacen les produce satisfacción. Hoy comienzan una cosa y mañana otra. Agarran una cosa y agarran otro. Ya el año que viene ya no quieren estudiar medicina, sino ingeniería de pavimento. El otro es una cosa terrible. Amén. ¿Verdad? Ya hoy son pastores y entonces que el año que viene ya son apóstoles. Amén. Sí, Señor, porque no conocen su propósito. Y lo peor, entonces comienzan a envidiar la gloria que tiene otro que sí se está moviendo en su propósito. Comienzan a envidiar lo que Dios le está dando a aquel que sí ha entendido esto y que se mueve en el propósito de Dios. Esa es la reacción de la gente que no se mete en el propósito. Comienzan entonces a meterle el pie a los que sí lo hacen. En vez de volverse a Dios y decirle: Señor, hoy me vuelvo al propósito original. Escúchame, nadie, absolutamente nadie, hagas lo que hagas, podrá darte la dicha que te da Dios cuando te mueves en su propósito. La Biblia dice: separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Esa era la condición del hombre caído. Esa era la condición. Separados de Dios estaba el hombre después de Adán. Separados del propósito. Y fue justamente eso lo que trajo propósito a la vida de Jesús en esta tierra. La condición del hombre. El hombre se apartó de su propósito. Y Dios ama tanto al hombre que dijo: la única manera de volverlos al propósito es enviando a mi hijo. Jesús vino a modelar todo lo que nosotros tenemos que imitar. Para que el hombre se vuelva al propósito de Dios, tiene que mirar a la cruz. Tiene que mirar a Jesús. Jesús te modela una vida de oración. Entonces, una persona o una congregación que camina en el propósito de Dios es una persona o una iglesia que ora. Sencillo. No hay que obligarlos. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Lucas 4:48. Entonces, una persona o una congregación que camina en el propósito de Dios predica las buenas nuevas a toda hora y en todo tiempo.
No importa que le den megáfono, que le den ayuda, nada. Todo el tiempo habla de Jesús, de la salvación. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Jesús. Jesús vino a servir, no a ser servido. Mateo 10:45. Una persona que camina en el propósito de Dios sirve sin importar a quién lo hace. Y mucho menos si se lo reconocen o no. Sirve porque entiende que está respondiendo al propósito de Dios en su vida. Iglesia, Visión de Águila, tú y yo tenemos un propósito. Una persona que Jesús vino a morir, a poner su vida en la cruz por el perdón de los pecados de la humanidad, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Romanos 5:10. Entonces, una persona que camina en su propósito está dispuesta todos los días a morir al yo, porque sabe que eso implica vivir en Dios. De lo visto hasta aquí, podemos entonces concluir que hay dos tipos de propósitos. Uno, hay un propósito individual. Es el que tiene Dios específicamente para cada uno de nosotros. El mío no es igual al de Andrew, ni el de Disney. Ese es un propósito individual. Pero hay otro que es un propósito general. El propósito general es el que tiene Dios para todos nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo. En el mundo entero hay un propósito que es predicar el evangelio de salvación, hacer discípulos, servir, amar. Ese es el propósito general de Dios para todo el mundo. Toda congregación, cualquiera que sea su nombre, que quiera moverse en el propósito de Dios, tiene que hacer lo que hizo Jesús. Tiene que amar, tiene que servir, tiene que predicar, tienen que hacer discípulos. Y el propósito específico es el que Dios te ha dado a ti individualmente como persona. Dios le dio un propósito a David, otro distinto al de Salomón, distinto al de Juan, al de Pablo, distinto al mío. Pero si bien es cierto, este propósito es específico, entendiendo que no es el mismo para cada uno. Esto es para que tú te muevas en lo que Dios te ha dado. También es cierto que sea cual sea tu propósito específico, Dios espera que camine, que este propósito específico se mueva dentro del general que Él tiene para toda la humanidad. Eso es lo que Dios espera. Por eso, cuando hablamos como congregación, tenemos que hablar como una congregación que se mueve en el propósito de Dios. Cuando hablamos como familia, debemos pensar que mi familia debe responder al propósito de Dios. Y estas dos se van a desarrollar de esta manera armoniosa. No va a haber riña alguna, no va a haber competencia alguna. Tú me puedes decir en este día, pastora, ¿cómo hacer esto? Yo quiero decirte de parte de Dios, lo primero que tienes que hacer, si quieres, comprométete en conocer tu propósito. Comprométete en ir a la fuente, ir a la presencia de Dios. Comprométete en conocer a Dios.
Comprométete en amarle y servirle. 2. Comprométete con la intención original con la que fuiste creado. Para eso necesitas a Dios. Comprométete con que tu propósito original, tu propósito individual, responda al propósito general que tiene Dios para tu familia, para tu congregación, para tu nación. No puede ser que tu compromiso como familia natural afecte el propósito de Dios con la congregación a la que perteneces. No puede ser. No puede ser. Tú tienes que traer orden a tu vida. Tu propósito personal, que tengas dinero, que tengas posesiones, que tengas bienestar material, es un propósito individual, pero no puede afectar la santidad y el propósito que tiene Dios sobre las finanzas en el reino de los cielos. El afán que tiene por tener cosas materiales o por tener cosas buenas en esta tierra no puede ir en contravía con el propósito que tiene Dios, con la congregación, con el país al cual perteneces. Entonces tú no puedes recurrir a la hechicería, ni a los tramullos, ni a la pesa falsa. Pero una cosa sí te voy a decir: cualquiera que sea tu propósito individual, el propósito de Dios se cumplirá. Como lo dice la palabra, todo tiene su tiempo. No te desesperes. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. ¿Cuántos han experimentado desespero? Yo he experimentado a veces desespero. ¿Cuántos lo han experimentado? Bueno, yo quiero decirte algo en esta tarde. El propósito de Dios para tu vida se cumplirá. Él sigue revelándotelo. Síguele buscando. Como parte del cuerpo de Cristo, como congregación, necesitamos tener una vida orientada a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Esa tarea es esencial para nosotros como cristianos. Cualquiera que sea la congregación a la que pertenezcas, tienes que hacerlo. Pero no olvides lo que dice Efesios, que eres hechura suya. Muchas veces hemos andado en obras que Dios no preparó de antemano. Y si Él no las preparó de antemano, se supone que no podemos andar en ellas. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos volver al propósito original? Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. El primer llamado que voy a hacer es aceptar a Cristo. Porque si tú no recibes a Cristo, estamos perdiendo el tiempo hablándote de propósito en Dios. Si hay alguien en esta tarde que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, entonces no conoce su propósito. Esta es la oportunidad de hacerlo. Aquí los pastores me ayudan para que hagan la oración de fe. Es la oportunidad de hacerlo. Si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo, esta es la oportunidad para saber
¿Por qué razón existen en este mundo? El segundo llamado que voy a hacer es un llamado a los cristianos que se quieran comprometer hoy a conocer más, amar y servir a Dios y el propósito que Él tiene para sus vidas. ¿Dónde están las personas que pasaron aquí adelante? ¿Dónde están? Los que van a recibir a Cristo en esta hora. Yo quiero pedir al pastor que ore por ella. ¿Qué personas en esta hora quiere en esta hora recibir al Señor? Pase adelante. ¿Qué persona quiere comprometerse a conocer más su propósito? Acercarse a Dios. Venga, no le des temor. Es un día bonito. Es un día para reencontrarnos con nuestro propósito. Usted no va a caminar en medio de dudas cuando conoce su propósito. Usted va a ser capaz de tomar decisiones fuertes en paz cuando conoce su propósito. Venga, acérquese, pastores, líderes, servidores de la casa. El tercero, ¿cuántos quieren que Dios les revele su propósito? Mucha gente me ha preguntado, pastora, ¿cómo hago para conocer mi propósito? Hoy es la oportunidad. Queremos orar para que Dios te revele el propósito para tu vida. Y el último llamado, quiero hacerle a aquellos que quieran involucrarse en la visión de la iglesia. Hemos entendido que la visión de la iglesia es el propósito original por el cual la formó. ¿Cuántos quieren involucrarse? Gente que ya tiene un tiempo de estar aquí sentado. Gente que tiene 1 año, 6 meses. Y anhelan servir al Señor en esta congregación. Pase aquí adelante. Pase aquí adelante. Alguien escribió lo siguiente. Alguien escribió lo siguiente. Si me considero a mí mismo, podría pasar como un hombre relativamente exitoso. La gente a veces me mira en las calles. Eso se llama fama. Puedo con relativa facilidad ganar lo suficiente para ser parte de los grupos de más altos ingresos. Eso se llama éxito. Equiparme con dinero y un poco de fama. Incluso los ancianos, si quisieran, podrían disfrutar de diversiones que están de moda. Eso se llama placer. Puede ocurrir que de vez en cuando diga algo o haga algo o escriba algo que sea discutido lo suficiente para convencerme a mí mismo de que tendría un impacto significativo en nuestro tiempo. Eso se llama satisfacción. Sin embargo, yo quiero que usted reciba algo. Quiero que me crea. Multiplique la fama. Multiplique los éxitos. Multiplique los placeres por 1.000.000. Multiplíquelos. Todo lo que ha tenido en su vida, placeres, éxito, fama. Multiplíquelo por 1.000.000. Súmelos todos. Y son menos que nada cuando se compara con la fuente, el torrente de agua viva que Cristo ofrece a los que están espiritualmente sedientos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Esa fuente de satisfacción que se llama Dios
fue la que perdió a Adán en el Edén. La que ha impulsado a la humanidad de manera primordial desde la caída de Adán ha sido la búsqueda de significado. Todo lo que el hombre ha hecho desde que Adán cayó ha sido afanado por encontrar su propósito, el sentido para su vida. Y nosotros, iglesia, hoy, a través del Espíritu Santo, podemos ver esa realidad plasmada en las páginas de la palabra de Dios, como lo hace el escritor de Eclesiastés. Si quiere, leer el capítulo 1 y 2 de Eclesiastés. Y si hay alguien, si hay una persona que tuvo éxito, dinero, fama, ese fue Salomón. Sin embargo, este hombre manifiesta el dolor, la angustia que experimenta un ser cuando se mueven distintos intentos de un lado a otro por no conocer su propósito en Dios. Iglesia, hoy nosotros tenemos la oportunidad mediante Jesucristo de movernos en el propósito. Entonces, ¿qué esperas para servir al Señor? ¿Qué esperas para responder? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Comienza a declarar por la palabra que los muros caen. Comienza a declarar que el cielo se abre. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? En ti está el poder. En ti está un propósito. En ti está Dios. Vamos. Ahí. Deja de estar imitando a otros. Tú tienes un propósito específico. No necesito parecerme a nadie. Como congregación tenemos un propósito. Pero es tiempo que vayamos a la fuente. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele nuestro propósito. Es mucho lo que está en juego. Vamos, iglesia, vamos a orar los unos por los otros. Vamos en esta hora, Espíritu Santo de Dios. La mayoría de jóvenes y adolescentes viven imitando el corte de cabello que tiene el artista de moda. Hacen lo que todo el mundo hace y se olvidaron de su propósito. Ministerios completos necesitan volverse al propósito. Visión de águila. Tenemos que volvernos al propósito original por el cual Dios nos creó en esta tierra. No nos dejemos deslumbrar por nada. Ministro de alabanza, el diseño que Dios trazó para ustedes está en el propósito que Dios tiene para esta congregación. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres hacer? Si no está en el propósito de Dios para tu vida, no lo hagas. Te está esperando un pez cuando te mueves fuera del propósito. Ahí está un pez grande. Hay un pez grande. Hay un pez grande como Jonás. Tomó una dirección distinta al propósito. Vamos en esta hora. Dile, Señor, me vuelvo al propósito original.
su propósito original. que pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Pero que Dios te dio una familia. Claro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro ¿Dónde están las personas que hoy toman la decisión de servir al Señor? Hay gente que estaba esperando. Hoy es el día de tomar la decisión de servir en esta congregación. Porque has entendido que eres parte del propósito de Dios para esta visión. Vamos. Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los 10 años como congregación en esta tierra. Yo quiero llamar a todos los fundadores de esta visión, de esta congregación, porque la visión es de Dios. Todos los fundadores de esta congregación, yo quiero hacerles un llamado a pasar aquí adelante. Y yo quiero decirles a ellos que cuando preparaba esta palabra, yo oraba y lloraba por ustedes. Yo le decía, Dios mío, yo te pido que ellos vuelvan su mirada al propósito. Recuerda que allá afuera hay un gran pez esperando cuando te mueves fuera del propósito. Un pez que se llevará a tu familia. Un pez que se llevará tus sueños si no caminas en el propósito. propósito es llevarme a las alturas. Yo quiero orar por todos los fundadores de esta congregación. Y quiero decirles a ellos de parte de Dios, volvamos nuestra mirada. Volvamos nuestra mirada al propósito de Dios para nosotros. Vamos, no trates de improvisar nada, mucho menos de imitar a otros. El diseño, el propósito para Visión de Águila fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Declaro que todos tus hijos alcanzan su paso. Y Dios te ha llamado, todos los que han llegado de allí en adelante, para como un águila formarnos dentro de este propósito. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que ese propósito se cumpla? Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo Ojo pueda ver. que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Cualquiera que sea la congregación a la que pertenezca, muévete en el propósito. Ojo pueda ver, que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra. Vamos, Declaro por tu palabra que el cielo se vuelve tu abre. mirada al propósito. Pueda ver que solo en ti está el poder. Has querido cumplir tu propósito individual y se te ha olvidado que ese tiene que moverse dentro del general. Y entonces lo quieres remediar usando vagas improvisaciones. No, mi amado, Dios es un Dios de orden. Y
Y lo que Él quiere en este tiempo para nosotros es ver cumplido su propósito en tu vida. Acuérdate que el propósito no lo diseñaste tú ni yo, fue Él. Y nadie puede invalidar lo que Dios ha validado. Así que tú que has estado tanto tiempo esperando ahí en una silla, porque piensas que no sirves para nada en la obra de Dios, yo quiero decirte que estás equivocado. Asegúrate de consultar al que revela los propósitos. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Ay, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Es Él que te da la fuerza. Él tiene tu diseño. Él tiene tu propósito. Vamos, consulta a Él. Mira hacia Él. Que solo en ti está el poder. El hombre no vio nada en nosotros, pero Dios dio propósito. El hombre te desea, pero Dios te honra. Vamos. Y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Sí. Declaro por tu palabra que el cielo, dile, ay, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver. Dile, declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Es tu palabra, Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Declaro por tu palabra Que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo Pueda ver. que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre, que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Está el poder. Si esta palabra ha ministrado tu vida, yo te invito a que te vuelvas al Señor y le digas: Señor, hoy me vuelvo al propósito original por el cual me creaste. Hoy regreso a mi propósito. Vamos, no pierdan más tiempo. No pierdan más tiempo. Sansón no tuvo más oportunidades, pero tú sí las tienes hoy. Así que ahí donde estás, no importa el tiempo en que llegaste a este lugar, a esta congregación, estás en el propósito de Dios. Tú estás en el propósito de Dios para visión de alguien. Amén. Hay gente que tiene mucho tiempo sentado en la banca. Y allá afuera, ¿qué pasa con las almas? ¿Qué estás esperando? No tenemos que inventar nada.
todo está en el diseño original. Pero tenemos que volvernos al creador, al diseñador. Ya es tiempo de dar muchos frutos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Yo te bendigo. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fuera la depresión. Vamos. Fuera el sufrimiento, la queja. Vuélvase hacia alguien y diga: los que se mueven en el propósito no se quejan, sino que alaban. Porque Jehová les sostiene.